Dos. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión. Yo soy Telma de Dios Ayala y les doy la bienvenida al programa de Venus a Madonna. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Y bueno, yo estoy feliz, estoy así como que guau, porque este tema me apasiona, Okay. ¿no? Y aparte de que esté un gran experto, un Gracias. amigo que, bueno, hoy me encantó la forma en cómo, nada más nos faltaba el café. Sí, ¿verdad? Bueno, él es Roberto Carreño, lo hemos tenido también, bueno, la vez pasada Claro. lo tuvimos. Él es maestro en educación, especialista en sexualidades humanas, resiliencia y buenos tratos para la adolescencia, director académico de un colegio particular y es parte del equipo de Carantani. Muchísimas gracias, Roberto, muchas gracias, es un honor tenerte aquí, Sí. privilegio. Muchas gracias a ti por invitarme, de verdad. Gracias. Y bueno, antes de continuar, las redes sociales del programa, estamos en ZBR TV Online, en YouTube, en Twitter y Facebook. Y mis redes sociales, yo estoy en Instagram como telma.dios, en Twitter como Dios Telma y Facebook Telma de Dios Ayala, Telma con H. ¿Va? Bueno, pues ya vamos a entrar de lleno a este tema. Hay muchas chicas que también me decían, les fascina, ¿no? Nos fascina el tema, sobre todo las mujeres, porque estamos en esa brecha como de que ya se está destapando las cosas, ¿no? Pero te voy a decir algo, Roberto, yo creo que muchas por ejemplo, de mi generación, venimos cargando con muchos prejuicios, muchos juicios. De hecho, yo me estaba acordando que en preparatoria yo llevaba una materia acerca de las enfermedades sexuales o desviaciones sexuales. Y dentro de las desviaciones sexuales, estoy hablando como en el 95, la masturbación era considerada una desviación sexual, la homosexualidad también y muchas otras cuestiones que ahorita ya están fuera, ¿no? de enfermedades psiquiátricas, en el caso de la homosexualidad. Y bueno, la masturbación pues ya, de hecho, creo que es lo que todas las mujeres sobre todo deberían, porque los hombres digo ya están más liberados, ¿no? Sexualmente, pero las mujeres pues todo lo que tendríamos que pues como parte de nuestra sexualidad, ahorita vamos a aclarar todo eso, para poder realmente disfrutarla, ¿no? Sí, claro. Y bueno, por un lado la educación que nos dieron, ¿no? Pues ves a la niñita rascándose sus zonas genitales y es, niña, deja eso, no seas cochina, ¿no? Claro. Y bueno, yo vine de esa generación en donde así era la educación y así era la forma en cómo se veía la sexualidad, sobre todo en las mujeres, claro, ¿no? Ahora, en la actualidad, con todas estas cuestiones de los medios de comunicación, la mercadotecnia, te decía, te platicaba hace ratito, las canciones, el reggaetón, siento que también es como el extremo, ¿sabes? Que hay demasiada información que no la podemos todavía encasillar y que estamos incluso con esta confusión, ¿no? Y yo lo veo cuando a veces platicas con personas que todavía hay mucha confusión acerca de lo que es sexo, lo que es sexualidad, sensualidad, erotismo, todas esas conceptos que envuelven nuestra sexualidad, por decirlo así. Sí. Y a ver, platícanos. Bueno, pues este tema para empezar es un tabú. Ajá. Sí. O sea, es aquello que existe, pero no se puede decir. Pero ahí está, ¿no? Así porque es. todos sentimos cosquillitas, porque todos sentimos que algo nos recorre, porque todos nos ruborizamos, porque a todos nos pasa, ¿no? Así es. Y bueno, en cierta medida, como tú lo comentabas, se nos acostumbra a tener que reprimir ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Entonces, sí es importante también, pues, entender de dónde viene, por qué es, hacia dónde va, cómo se canaliza, ¿sí? Cómo dirigirlo. Las edades, yo te comentaba. Por ejemplo, claro, o sea, si tú quieres entenderlo también, es como saber en qué momento se da qué y cómo, ¿no? Porque no es lo mismo lo que sucede en la infancia, que lo que sucede en la adolescencia temprana, que en la adolescencia tardía, o en la adultez, o en la vejez. Así es. Entonces, sí, aunque todos manejamos esta energía, que ya hablaremos ya como de lleno en eso, pero aunque todos tenemos esta energía que nos construye, se expresa de diferentes maneras, dependiendo la edad en la que te encuentres, ¿no? Por ejemplo, a ver, empezamos con la palabra sexo. ¿Qué es? Pues sexo, pues básicamente es lo que nos denomina biológicamente a lo que llamamos hombre y mujer. Eso se centra principalmente en nuestros órganos sexuales, que sería pene, vagina, vulva.
¿sí? Así es. Entonces no es eso de sexo, voy a tener sexo, o voy a... Es que ese es como... Bueno, así lo conceptualizamos, pero es que cuando se hablan de sexo es lo que primero se nos viene a la mente. Claro, o sea, sí, siempre recuerdo que siendo maestro les decía, a ver, levante la mano, ¿quién de aquí tiene sexo, no? Y eran niños de chavos de segundo de secundaria. Entonces así de, yo levantaba la mano, ¿no? Entonces así de sexo, sí, bueno, a ver, señala tu codo, señala tu rodilla, señala tu sexo. Entonces, ya, sí, bueno. Ya la manera en que yo podía hacerles entender que el sexo va más allá de un acto. Ajá. O sea, eso es más bien hacia donde hemos como transitado, ¿no? En confusión de conceptos. Así es. Y bueno, entonces el sexo tiene que ver meramente por cuestiones biológicas, ¿no? De género. Principalmente. Pues no de género, porque entonces si hablamos de género ya estamos hablando de la sexualidad. Ok. Ajá, o sea, porque el género, o sea, el sexo es principalmente es algo biológico. Ajá. Y el género es una construcción social. Ajá. Wow, o sea, por eso cuando ponen en las fichas esas en las que llenas, ¿no? Te ponen género, y pones hombre, mujer, y digo, no, me estás preguntándome el sexo. Ajá. Claro. Porque si me pones el género yo puedo elegir. Sí. Porque es una construcción social. O sea, el género habla acerca de que el rosa es para las niñas. Sí, claro. Entonces todas las niñas quieren el rosa. Sí, el azul es para los niños. Las muñecas para las niñas. Eso es género. Es lo que ya entonces construye a la mujer como tal en el desarrollo. ¿Sí? Eso radica dentro de nuestra moral. Y puede ser de una manera en un país o en una cultura y de otra en otra cultura. Wow. Entonces, por eso no, el sexo y el género no son lo mismo. Ok, eso es bueno saberlo. ¿Y sexualidad? Y la sexualidad, la verdad es una definición que a mí se me complica un poquito trabajarla porque realmente es muy vasta. Sí, dice mucho. Porque pues básicamente la sexualidad es como nuestro todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos define, nos ayuda, no nos ayuda nada, o sea, nos define como en esta parte de la identidad, tiene que ver con el género, tiene que ver con el erotismo, ¿no? Este asunto de la sensualidad, tiene que ver con la preferencia, tiene que ver con un montón de cosas que nos construye, porque recuerda que como entes somos biológicos, ¿no? Trabajamos desde una psique, ¿no? Desde lo psicológico, y somos sociales, ¿no? Entonces podemos decir que somos entes biopsicosociales. Wow, todo eso nos construye y la sexualidad es parte de ese todo, ¿no? Es decir, es como yo vivo mi sexualidad, lo que me gusta hacer en la intimidad y a lo mejor fuera de la intimidad. Sí, es lo que te construye como persona, es de toda la vida. Tú estás concibiéndote y tú ya eres un ser con sexualidad. O sea, bueno, no una concepción, pero como desarrollándote en el vientre materno y tú ya eres un ser con sexualidad, ¿sí? Es Cuando decir, naces, que entonces desde que naces, ¿no? Básicamente. Ya hay una sexualidad, exactamente, por decirlo así. Sí, porque ya es algo que tú vives. Porque pues también va involucrado el placer, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienes cuestiones placenteras como, por ejemplo, ser amamantado. Claro. O amamantada, claro. Pues, ¿no? Sí, de hecho, los recién nacidos, pues el primer contacto, la forma de comunicarse es a través del oral, ¿no? Exactamente. Es como conoce el mundo y se comunica. Y eso es placentero, si no, no lo haría. Claro. Y entonces de ahí ya estás viviendo ese proceso de sexualidad. Qué padre. Y por ejemplo, en el caso de, si me atrevo entonces ya a meterme en el concepto de la sensualidad, y también desde qué edad es, y exactamente, o sea, primero, ¿qué es sensualidad? Ya más o menos como teniendo el concepto de lo que es sexo, de lo que es sexualidad, vamos a adentrarnos a lo que es la sensualidad. Muy bien. Mira, sensualidad va muy relacionado con las cuestiones eróticas, con el erotismo. ¿Sí? Sí. Tiene que ver con esta parte de cómo percibes, cómo sientes, el asunto de la sensación. Sí. Entonces, digo, yo sé que tú das una clase que se llama Sensual Dance. Sensual Dance, Sí. Y tiene que ver con toda esa energía que pasa dentro de ti. Así es. Sí, porque fíjate que el objetivo precisamente de las clases, y yo te lo platicaba, no es
que las chicas salgan como de, ay, le voy a bailar al esposo, o me voy a ir al table, o voy a... No, en realidad tiene una que ver más como una cuestión personal, como un encuentro con la esencia femenina. Más porque a nosotros las mujeres nos cuesta trabajo precisamente por todas estas cuestiones de estereotipos, juicios, prejuicios que venimos cargando yo creo que desde la Edad Media, ¿no? Entonces, hay una desconexión, ¿sabes? Y creo, ¿no?, que esa parte de la sensualidad la tenemos muy, un concepto muy equivocado, ¿sabes? Porque pensamos que tiene que ver es una persona sexy y no necesariamente, o sea, sí puede involucrar y también puede involucrar la sexualidad porque va hacia el placer, pero sensualidad en sí, yo como lo concibo, es como esa parte de disfrutar a través de los sentidos todo lo que te rodea, ¿no? Claro. Es decir, si en ese momento estoy tomando una taza de café, si estoy con mi pareja y la toco, disfruto la textura de su piel o su olor, ¿no? Y así me voy, ¿no? Con esa parte, pero platicamos que es una cuestión como más íntima, más de uno. Sí, y principalmente tiene que generar una excitación. O sea, sí, es el objetivo, sí, pero la excitación, ¿hacia quién? ¿Hacia mí? Sí, es que tiene que generarte una excitación en ti. Ajá. Ajá. Porque no puedes hablar yo no puedo hablar de mi sensualidad si la excitada eres tú. Ajá. Entonces, hablando de excitación, normalmente cuando hablan de la excitación, por ejemplo, en los hombres hablamos de una erección. Ajá. Bueno, ahí se puede representar una forma de excitación. Pero el cuerpo se excita al momento en el que empieza a acelerarse tu pulso cardíaco, ¿no? Y empiezas a sudar, empiezas a enrubecerte, empiezas a sentir esta emoción como de algo sucede en mí, ¿no? Entonces, eso es parte importante para hablar de sensualidad. O sea, la sensualidad no nada más es placer, ¿sí? Porque como eres placentero, pero no me excita. Ya. ¿Sí? O sea, no nada más tenemos que hablar de placer como tal. O sea, tiene que haber una excitación propiamente dicha. A ver, déjame ver. La sensualidad es algo mío y eso, pero no necesariamente puede provocar en otra persona placer. Es solamente el placer viene como hacia mí. Exactamente, tampoco significa que eso genera excitación al otro. Ajá. Okay. Tampoco significa que genere esta sensualidad en el otro. Ajá. O que el otro se erotice de igual manera. Wow. Ajá. Entonces, hablemos de personas exhibicionistas. Ajá. Okay. Hablando como muy a grosso modo, ¿no? Tienes una cámara, estoy yo, y lo que me gusta es mostrarme. Puedo mostrarme vestido, desvestido, maquillado, como yo quiera, pero eso a mí me excita. Wow. Ajá. Y entonces, para mí, eso trabaja desde mi erotismo, ¿sí? Yeah. Porque eso a mí me erotiza. Ajá. Entonces, tomando esta referencia en la similitud que tiene el erotismo con la sensualidad, ¿vale? Ajá. Entonces, eso es sensual para mí, ¿sí? La sensualidad es propia, es mía. Ya. Ajá. Sí o sea, tú la puedes expresar, pero eso sensual es tuya. Y si yo digo, es que esa mujer es muy sensual, es porque lo estoy experimentando yo, ¿sí? Porque, ¿sabes yo que pensaba, Roberto? Que, por ejemplo, una mujer, ¿no? Tú vas caminando en la calle y tú ves una mujer hablando de sensualidad, disfrutando, por ejemplo, de una copa de vino, ¿no? La forma en cómo se sienta, la forma en cómo lo disfruta, atrae, ¿no? Sí. Pero eso es como la personalidad, ¿no? Ajá. O sea, sí puede tener una connotación sensual o incluso sexual, ¿no? Ajá. Pero es como hablar acerca del vestido rojo, ¿no? Ya. O sea, el rojo es sensual. Sí, claro. Claro, que también trabaja desde una construcción social. Okay. ¿Sí? O sea, también la sociedad te va dictando qué excita y qué no, qué te provoca, qué no, qué es sensual, qué no es sensual. Ajá. Entonces, a partir de eso, pues uno también se va moviendo. Entonces, si tú ves a la chica que viene y se sienta y trae la copa de vino, ¿no? Y tiene un escote lindo, con un vestido lindo, en un cuerpo lindo, y donde en mí provoca, y entonces para mí la chica es sensual. Pero para otro va a decir, ay no, qué vulgar es. Entonces no es nada sensual, o sea, es una vulgar de primera, o sea, yo estoy segurísimo que mi hija no piensa lo mismo que yo de una mujer y digo, mira qué mujer tan guapa, y así de, ¿qué? O sea, claro que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo veo desde mi percepción, claro, que también fue construida
O sea, bueno, yo la tomé desde esa ¿La construcción. sensualidad es una construcción social también? Ah, sí. ¿Sí? Sí, podría decir que sí. Claro que sí. Acuérdate que lo comentaba en el programa pasado, nosotros somos más que entes biológicos, somos entes sociales. Okay. Tanto que no es como decir andar como las relaciones sexuales como tal, ¿no? No los reproducimos en temporada de reproducción. Yo decido. Ya. Incluso si reproducirme o no. Si tener un acto sexual por meritito placer o si quiero reproducirme. Wow. ¿Sí? Entonces, sin embargo, los gatos entran en celo, los perros también, los elefantes tienen temporadas, así como de no te acerques porque es temporada de celo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a reaccionar, ¿sí? Son instintivos, nosotros no, nosotros decidimos. Claro que hay cuestiones corporales naturales de nuestro cuerpo que nos llevan a hacer cosas, ¿no? Exacto. Hay movimientos hormonales, ¿no? Que nos pasan tanto hombres como mujeres, principalmente mujeres, ¿no? Que a veces puede hacer que lleven a manifestarse de ciertas maneras, ¿no? Pero eso no implica que tú decidas qué manifestar, cómo, cuándo, dónde, qué horas. Entonces, eso nos indica que somos sociales, porque lo decidimos nosotros. Ok, pero entonces, supongo que la sensualidad no tiene nada que ver con querer provocar nada, ¿no? O sea, eso es algo, porque yo te comentaba hace ratito, yo tengo una sobrina y me encanta verla porque es una chiquitita, ¿no? Que de repente está con su vestidito y bueno, y se baja más para que se le vea el hombro, ¿no? Y está así como muy con sus poses, muy femenina, ¿no? A mí se me hace una niña sensual que, bueno, cuando esté grande, pues esa sensualidad ya la va a tener más desarrollada, ¿no? A comparación de otras niñas, ¿no? Porque tengo otra sobrina que pues para nada, ¿no? Ella es más así, es más, yo le digo que es fashion, ¿no? Porque ella es más así como de su ropa más tapadita, pero es muy fashion. Y la otra es sensual. Pero te estoy hablando de unas niñitas chiquitas que obviamente pues no tienen como eso de querer provocar alguna sensación en otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla esa connotación sexual, social, perdón, ese concepto social a través de esa, pues que yo llamaría sensualidad? Es que justamente lo estás tú ejemplificando. Para ti es sensual. Ya. Para ella no. O sea, lo puede ser porque está a lo mejor generando energía erótica en ella, como también en tu otra sobrina que se viste de una manera diferente. Y para ella está generando ese erotismo, ¿sí? Ella está generando esa energía, vamos a llamarle, esa energía sexual, esa energía de vida, esa que lo hace ser y que la hace sentir viva. Y entonces, si tu sobrinita, ¿de qué edad tiene? Tiene como 7 años. Como de 7 años, el ponerse el vestido al hombro, o sea, no tiene que ver con este asunto del provocar. Sí, no, obvio. Sino es provocarme. En las etapas tempranas del desarrollo del ser humano, o sea, la niñez, existe honestidad en todo. Sí, claro. Y entonces son honestos hasta en su energía sexual. Sí. Y entonces ellos, es algo que son privilegiados, porque a mí me encantaría ser honestos hasta en eso, ¿no? O sea, si lo desarrolláramos desde ahí, o sea, estaría padrísimo. Sin embargo, llega un punto en que entramos en estados de prejuicio. Ya etiqueté a mi sobrinita, sin decir que está mal, ¿no? Porque acuérdate que nosotros discriminamos por naturaleza, etiquetamos por naturaleza. Fíjate, está hablando de naturaleza, naturaleza social. La etiquetamos porque estamos acostumbrados a darle sentido a las cosas. Entonces, para mí mi sobrina es sensual. Porque es coqueta. Porque entonces a mí me provoca. ¿Sí? Entonces está generando cosas en ti. No significa que ella quiera generarlas. Sí, no, definitivamente, porque además, definitivamente, eso es lo que claro. No sabemos quién la enseñó a vestirse, si siempre la han vestido así, ¿sí? ¿Me explico? O si ella lo eligió, lo aprendió, lo vio, que seguramente tiene que ver con una influencia. ¿Crees? Sí, claro, o sea, que no sea parte como de su personalidad, como eso que... Puede ser, o sea, queda claro que hay cosas que uno mismo va generando a partir de sí, o sea, no todo es una copia, se construyen las cosas. ¿Sí? Pero yo estoy seguro que mi hija menor no hablaría de princesas si no existieran princesas. Claro, sí, definitivo. ¿Me explico? Entonces, no sé, que los niños vayan más hacia el deporte, si no fuera que alrededor de la sociedad, los hombres viajan hacia los deportes, ¿no? Entonces, me queda claro que crecemos en esa influencia. Por lo tanto, el asunto de la sensualidad de tu sobrina es y está como este asunto de su sexualidad.
Ajá. Tú le das esa connotación sensual a partir de lo que en ti provoca. Para ti es sensual porque en ti genera. Aunque no eres una pedofílica en el momento de decir, es que pues ella me genera cosas, ¿no? O sea, esa ternura, ¿no? Esa ternura de decir, y más wow, que nada, qué sensual eres, qué linda, sí, ¿no? porque, bueno, me siento de cierta forma identificada porque en algunas fotografías que tengo de niña chiquita, bueno, yo estoy así, que el chorcito y eso, o sea, Claro. por eso me siento identificada, ¿no? Claro. Cuando la veo. Entonces hablabas de ti, ¿ah? O sea, mi inconsciente Entonces, no es ahorita, pero por cuando ejemplo, la veo me siento identificada. ¿alcanzas a recordar qué pasaba en ese momento esas fotos? No, de hecho me sorprende porque sí hubo una época en que, porque te repito, la verdad es que mi educación sí fue como muy así de niña, no, tápese, Claro. ¿no? Y hubo una época en donde, bueno, hasta mi mamá, que nos está viendo, por cierto, mi mamita, Sí. Saludos, sí. que me vestía así hasta raro, decía, es que tú y tu forma de vestir, ¿no? Porque Claro. muy tapada. Pero sí, cuando luego de repente veo fotos o en alguna ocasión vi un video en el que yo estoy así como muy, ¿sabes? Muy coqueta, como dices, ¿no? Y yo por eso cuando veo a mi sobrina digo, ay, está así, yo era. Ajá, claro. Entonces eras honesta, ¿no? Sí, pues sí. Ajá. Y ahora lo que eres tú hoy, ¿es parecido a eso que había en ese momento? Sí, Bien. definitivamente. Eras honesta con respecto a tu energía sexual. Ajá. A cómo vivías tu sexualidad, en cómo te identificabas, cómo te expresabas, cómo tendías a ser, ¿no? Va. Aunque ciertamente estabas influenciada, pero tú decidías honestamente qué ser, desde qué te movía a ti, cómo te mueve ahora. Ya. Oye, y por ejemplo, ¿qué pasa con los hombres? Porque también, o sea, cuando hablamos de sensualidad, siempre también igual pensamos en que es una mujer sensual o todo lo enfocamos hacia la mujer. Y bueno, ahora también te digo, yo a lo mejor pienso porque las mujeres tenemos un poquito más desarrollados los sentidos por esa cuestión de la maternidad, Claro. ¿no? Por biológicamente estamos diseñadas para pues estar al pendiente de las crías, ¿no? Ok, Entonces, yo pienso algo así. está bien. ¿Por qué en los hombres, aparte de una construcción social, supongo? Mi respuesta de todo, ¿no? De la construcción social. Es que sí, pero... No, ajá. sí, qué bárbaro. Entonces, como reformulando tu pregunta, ¿quieres hablar qué pasa con la sensualidad en los hombres? Sí. Ajá. Pues bueno, no sé, ahora nos dejamos crecer la barba, ¿no? O sea, tiene... Pero eso se me hace así como más así de sexy, ¿no? Más que sensual. Sí, claro que sí. El asunto es también qué genera en mí, ¿no? O sea, fíjate, yo siendo hombre, para mí es complicado hablar de eso, ¿no? Ajá. Porque realmente creo que esta energía erótica se maneja de manera diferente conforme se maneja con la mujer, porque siendo como hablando muy de género, Ajá. podríamos hablar que la sensualidad es como muy color rosa, ¿sí? Sí. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces lo rosa se va vinculando hacia dónde. Hacia la mujer. Claro, ¿no? Ujú. Entonces, en este constructo social, ¿no? Ajá. Ajá, los hombres no tenemos como permitidos transformar nuestra energía erótica en esa misma manera en que la mujer lo puede transformar. O sea, y como te decía en un momento, o sea, no me imagino de repente yendo a tus clases Ajá. y llegar a casa Y órale. y te me pongo a bailar, ¿no? Ajá, y van a decir, bueno, ¿tú qué traes, no? Ajá, por este concepto de que es sensual o no en un hombre. Claro. Ujú. Aquí el asunto está en entonces, ¿qué es lo que en mí provoca, ajá, ese erotismo, esa sensualidad? Ajá. Pero ¿sabes qué, Roberto? Yo pienso que sí sería sano que los hombres se conectaran más con sus sentidos, ¿no? Como esa parte de fortalecer su esencia femenina, porque digo, todos tenemos una esencia femenina y masculina, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí sería importante Yo alguna vez te platiqué acerca Ajá. de este asunto de esta energía erótica que venía desde el poder. Ujú. Sí. Entonces, los hombres acostumbramos a trabajar esta cosa del yo grande, sí, pues, ¿no? Ajá. Entonces, eso nos genera energía, ¿sí? Eso nos excita. Ajá. Ajá. Mostrarme grande, fuerte, protector Sí, claro. para ti. Ujú. Sí, Ajá. sí. Y yo creo que el hombre nos manejamos desde ese punto de la sensualidad, vamos a hablar, llamarlo así. Ajá. Sí, nuestra energía erótica va Es desde este algo asunto de ser el distinta. grande, ¿no? De Ajá. ser, te comentaba, los hombres somos los protectores, los que traen el alimento, los que sostienen el triángulo Sí, de cabeza, exacto. ¿no? Ujú. O sea,
me parece que dentro de esta construcción que tenemos como sociedad, en el lugar en que nos colocamos los hombres, ¿no? Es justamente desde ahí, y entonces nuestra energía va desde ahí, ¿no? O sea, yo pude construir, yo soy grande, y entonces me siento bien, y me siento, y me excito, claro, y soy poderoso. Y entonces nos vamos a la contraparte, ¿no? Este asunto de cuando tú, como mujer, hablando de una pareja tradicional, ¿va? Y entonces tú, como mujer, empiezas a ir a tus clases, ¿no? Y que me han dicho que son fascinantes. Claro. Y entonces, de repente, empiezas a empoderarte en tu sensualidad. Así es. Y quieres compartirla, además. Pero entonces, mi sensualidad tiene que ver con esa fortaleza y ese poder, ¿sí? Es que me encanta esa palabra, me encanta el empoderamiento, porque digo, la palabra empoderamiento de repente se ha vuelto, bueno, todo un cliché y toda una palabra muy gastada, ¿no? Claro. Entonces, pero me fascina cuando se habla de una manera más interna, como que desde adentro usas ese empoderamiento a través de la sensualidad. Claro. O sea, me fascina más pensar de esa manera que siendo agresiva o que siendo luchando, porque aparte también esa cuestión de luchar, pues a mí ese concepto como que no me gusta mucho. Claro. Y yo te puedo decir que esta expresión sensual, o la expresión de tu energía, o sea, cuando tú haces ese movimiento sensual, aunque en mí provoque, es una expresión de tu energía, sí, es tuya. Entonces, también es parte de esa... es que la lucha es una expresión. Y entonces también da pauta a eso, ¿no? O sea, esto es mío y lo quiero expresar. Claro, y me encanta porque, o sea, parto de esa parte que dices del poder y empoderamiento, porque me fascina el hecho de que entre más te conozcas, entre más te veas en el espejo, por ejemplo, entre más sepas qué es lo que te gusta, cuáles son los olores que te excitan, cuáles son los colores, ¿no? Porque está bien, digo, hay estudios, ¿no? En donde sabemos qué colores les excitan a los hombres, pero como mujer, ¿no? ¿Qué colores te excitan? ¿Qué colores, o qué música escuchar la ideal para, por ejemplo, bailarle y todo eso, ¿no? Entonces me fascina esa parte de poder, como dices, empoderarte, de darte poder a base del conocerte. Exactamente. De hecho, ese es el principio del poder. Conócete. Ay, me fascina. O sea, es un ancla. Tienes que anclarte en ti. Claro. De caso contrario, no hay poder. Y ahora, el poder tiene una connotación mala. Y no, y no lo es. Para no, nada, al contrario. Es todo lo contrario. O sea, si yo puedo, oye, pues qué padre, ¿no? Sí, exacto. Es poder. ¿Me explico? Y te da seguridad, ¿sabes? Claro. Hasta yo te decía, digo, cómo las mujeres nos castigamos tanto, nos autoflagelamos, ¿no? De que, hablando de esto, de esta cuestión de seguridad, ¿no? Que cuando estamos en pareja, y te digo porque lo platico con muchas mujeres, precisamente la mayoría de las mujeres que vienen, pues traen, o traemos, porque digo, yo también de repente así como de que, ay, la celulitis, ay, es que la grasita, ay, es que las estrías, o wichi, ¿no? Pero... esa sensación de poder, de empoderamiento, de seguridad, ¿sabes? Llega un momento en que se te olvida todo eso, porque eso es lo de menos. Exacto. Claro, ¿no? O sea, ya no lo conceptualizas. Sí, ya no. Ya no estás en busca de, simplemente es parte de. Claro. Y entonces eso me fascina en la parte de la sensualidad. Ahora, ¿qué hay con el erotismo? Bueno, te comentaba, ¿no? Hablamos que sensualidad y erotismo pues tienen este grado de similitud. Entonces, si tú me hablas hoy de sensualidad, me estás hablando de erotismo. ¿Crees? Sí, claro. ¿Tú sabes qué pensaba, Roberto? Como que tenía que ver la sensualidad así como más interna, más de uno, y el erotismo es como comparte esa sensualidad con tu pareja. No precisamente. Okay. O sea, sí tú puedes hacer gestos eróticos para el otro y que además a ti te exciten. Que a ti te generen esta energía erótica, ¿no? Entonces, lo que a mí me excita, por ejemplo, podemos hablar de un acto sexual. Entonces, a mí me excita tocar tu espalda. ¿Y sabes qué? A ti te excita que te toque la espalda, ¿sí? Y entonces tenemos como hay un proceso erótico compartido. Claro, y yo me imagino así como que dentro de esto que dices, por ejemplo, eso de la espalda, pues digo, ay, bueno, hay un aceitito, no sé, ¿no? No sé si sea eso, porque ¿a qué
¿a qué van todos esos, por ejemplo, objetos, ¿no? Que si el aceite, que si las esposas, que si el antifaz. Yo no sé por qué me imagino que es parte del erotismo. Sí, claro. Sí, es una forma de generar energía que te excite, ¿no? Que te lleve a cierto clímax, ¿no? Ajá. Digo, eso me recuerda una frase que decía que el orgasmo es de quien lo trabaja. Ay, y entonces, pero también nos podemos ayudar, ¿no? A trabajar ese orgasmo. Oye, o ese clímax. Ahorita que estamos hablando de estas cuestiones, yo tengo esa como, no sé por qué pienso, pero a lo mejor como les platicaba, ¿no? A lo mejor son conceptos míos, ¿no? Dale. Pero yo siempre he considerado que la sexualidad, pues, es responsabilidad de uno. Que un orgasmo prácticamente, pues, es mi responsabilidad, ¿no? Más que como así como llegar con mi pareja y órale, a ver, claro. ¿no? Como que no me late. Sí, porque además tú eliges la pareja, ¿eh? Ajá, o sea, claro, sí. Sí, entonces tú eliges qué es lo que te hace sentir. Ajá. Sí, es como en esta parte de decir la responsabilidad es mía, pero ya cuando hablamos de una relación, ya podemos entonces entender que hay una corresponsabilidad, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, realmente esta parte de la responsabilidad es muy importante para que una relación se pueda dar bien, ¿sí? En el fin de que, bueno, voy a mostrarme muy despectivo y ofrezco una disculpa a todo lo que escuché, ¿no? Pero bien puedo masturbarme con tu vagina, y tan. Ya. Pero puedo responsabilizarme de todo el acto y tú también, y entonces generar un ámbito tan delicioso que nos lleve a un clímax, ¿no? Compartido, y que eso además lo hace más enriquecedor. Sí, claro. Entonces, aunque lo que me tocaba a mí, de enriquecerme a mí, de sentirme yo en mi energía erótica, es mi responsabilidad, pero también puedo apoyar y ser responsable de lo que en ti pasa, ¿no? Porque puedo decir, sí, vamos a amarrarnos con esposas y hacer. Y el otro entonces digo, oye, no, espérame, porque resulta que, veía una película, creo que era de Quentin Tarantino, y entonces, debo revisar bien el director y la película, pero resulta que llega el marido que recuperar como el matrimonio, llegan a la cabaña, y entonces él amarra a la esposa a la cama, y entonces él empieza a simular una violación, ¿no? Y entonces, porque le habían dicho que es parte del juego de forzar y eso, pero resulta que ella había sido violada por su papá. Con unas esposas, ¿no? Y deja tú con las esposas, sino había sido violada. Entonces, para ella era una experiencia traumante. ¿Cuál erotismo? Entonces, para él pudo haber sido muy erótico, pero para ella no. Y entonces yo me hice responsable, en todo caso, en él se hizo responsable de su orgasmo, pero no del de ella. Porque él creyó, él simplemente, pues él creía, pues no encontré la palabra adecuada, pero él creía que eso iba a ser, él quiso hacer algo para ella, sí, claro, pero no funcionó. Pensando en ella, pero no, bueno, no más funcionó. Bien también esa parte, como decías, de como cierto egoísmo, ¿no? Exactamente, pero él quería también vivir esa experiencia de violar a alguien tal vez, ¿no? Y le excitaba, entonces, y él creyó que ella podía vivir esa experiencia con la misma energía, ¿no? Y no. Entonces, sí es importante también trabajar esta parte de la responsabilidad sobre el otro, ¿sí? Digo, yo soy responsable del mío, y en todo caso puedo decir no. Claro. Eso no. Eso no. Pero entonces yo creo que también dentro del erotismo tendría que ver mucho la comunicación. Claro. Para que pudiera también, pues, darse, ¿no? Sí. Realmente que termine esto en un gran placer. Claro. ¿No? Sí. Wow, me encanta. Oye, y yo te platicaba algo que a lo mejor no es un tema del que, o que sería una responsabilidad, ¿no? Hablar, porque yo te decía, y sí puede llegar un momento en que esta cuestión de la sensualidad, que la tienes ya muy desarrollada, sobre todo como mujeres, porque te digo, al final de cuentas los hombres están un poquito más libres de todos los prejuicios, ¿no? Y son más instintivos. ¿Qué pasa con la mujer si llega a desarrollar tan así su sensualidad que puede generar una cuestión como de tipo espiritual o una conexión más allá de la física? Bueno, los prejuicios son iguales para todos. Ajá. O sea, si hay un prejuicio acerca de cómo tiene que ser una relación sexual, coital, sí. El prejuicio es el mismo para ti y para mí. Tal vez yo decido abordarla de una manera y tú la abordas de otra. Desde tu posición como mujer y yo desde mi posición como hombre. Eso me gustaría como aclararlo muy bien. Este asunto
en el cual tienes esta experiencia extrasensorial en donde se unen almas, como, ¿no? Ajá, como o energía, no sé. Exactamente. O sea, ajá. Bueno, no nada más sucede como tal en mujeres, ¿no? Ajá. O sea, me parece que ese tema es bastante polémico. Oye, Telma, y sí, puta madre, ¿por qué me pateas, Roberta? Porque sí, te dije que eso no. Entonces, nosotros estamos construidos por 4 cosas. Ajá. Una es tu cuerpo, la otra es tu mente, así es, la otra es tu emoción y la otra es tu sentimiento. Entonces te lo explico rapidísimo. A ver. El cuerpo, propiamente dicho, así es, se desarrolla como tal cuerpo. Ajá. Mente, como tal, lo alimentas a partir de lo que percibes. Emoción, ¿sí? Las emociones son el enojo, la tristeza, la alegría. Ajá. Y los sentimientos son cuestiones netamente profundas. Digamos, estamos hablando de la parte primitiva nuestra. Y entonces hablamos de amor, hablamos de ira, hablamos de depresión. Wow. ¿Sí? Y bueno, la emoción puede transitar, pero para poder transitar un sentimiento es, como está anclado, es muy complicado, ¿no? O sea, yo te puedo amar a ti, pero hoy estar enojado, ¿sí? Y odiarte, ¿no? Sí, o odiarte, ¿no? Sí, exactamente. O puedo estar triste, o puedo yo ser feliz en mi familia, pero hoy estar triste, pero soy feliz, ¿no? O puedo estar deprimido y hoy estar carcajeándome. Sí, claro, o sea, digo, a lo mejor en esta cuestión, como dices, de felicidad, no puedes estar todo el día, todo el tiempo así, pero... Porque eso es alegría. Pero bueno, entonces, hablando de estos como este pequeño anclaje, o este gran anclaje que sería como el sentimiento, cuando una persona, o 2 o 3, las que sean, tocan ese anclaje, se quedan. Wow. Y entonces sí puedes tener esa conexión. Entonces, dicen por ahí que solo tienes un amor de tu vida, ¿no? O sea, y puede ser que el amor de tu vida no sea necesariamente tu pareja actual. Simplemente a lo mejor ya no sientes nada por él, no piensas en él, ni vives para él, pero está. Pero hubo algo ahí, ¿no? Y se ancló ahí, en ese amor eterno, por decirlo así. Claro que esto suena como muy romántico, pero existe como este anclaje, ¿no? Desde el amor. Y eso no significa que no disfrutes de lo que vives en el momento. Claro. O sea, yo pude haber vivido el amor de mi vida en la secundaria. Y ahí se quedó. Y es esa persona, y la puedo recordar toda la vida, pero ni me mueve, ni me genera, pero ahí está y estará siempre. Así es. O sea, es como aunque no hay nada, ese sentimiento quedó. Y entonces, si lo vemos desde esa mirada, sí se puede. Sí, o sea, más que como de elevar el espíritu y más como cosas, otros rollos, es como esa conexión de almas o energías. Aquí el asunto está en que si lo vemos desde ahí, no significa que suceda en el otro. Eso es bueno, a ver, ¿cómo? Ese proceso de amor es mío. Entonces, por lo tanto no significa que yo sea el amor de su vida, del otro, ¿no? Me parece que en el momento en el que cuando los dos coincidimos en ese anclaje, es en donde surge esto que puede ser tan romántico, de decir, el amor de mi vida en este momento, en felices para siempre, ¿no? Y entonces, que los viejitos que cuando se muere su pareja, a pesar de que dormían en cuartos diferentes y que se odiaban y que ya no aguantaban ni sus olores, y terminan ellos, cuando se muere uno, a los 2 meses se muere el otro. ¿Sabes por qué? Que estaban conectados en ese anclaje. Sí. No, y de hecho sucede también que se mimetizan, ¿no? A veces hasta se parecen, ¿no? Mimetizar, palabra excelente para poder, ¿no? expresar. Pero eso sucede entonces cuando ya es el amor, ya está muy desarrollado, o puede también pasar en la etapa de enamoramiento. Mira, ¿qué preguntas? Me parece que tiene que ver mucho. ¡Ay, me pateé! Me parece que puede ser muy subjetivo. O sea, eso pasa en ti, dependiendo tu experiencia. Eso es tuyo. Sin embargo, es necesario que pase por todos esos procesos para llegar a algo tan profundo. Tú no llegas
al centro de la tierra, así como haciendo un hoyo. Ah, ya llegaste sí, a la no, tierra. así de fácil. O sea, tú escarbas y ya, pasas ya. por ciertos... Por eso es lo que yo te decía, que si llegara un momento en que la sensualidad, porque creo que también es como parte del trabajo de la sensualidad, de desarrollar la sensualidad, es decir, que ya te desconectas, de prejuicios, de juicios, de improntas, de estereotipos, ¿no? Y te olvidas de todo eso y te conectas realmente con la persona. Sí, digo, sí, y si lo vemos un poquito como más feo desde la psicología, ¿no? Ajá, a ver, sí. Ajá, acuérdate que si hablamos de la neurosis, hablamos desde la falta, ¿no? Y entonces Ajá. tú tienes eso que me falta y te fuiste, y me quedo con esa eterna falta, por lo tanto te quedas eternamente en mí. Ahora, Wow. si en ese momento encontramos que tú tienes eso que yo estoy buscando, mi falta, Ajá. y yo tengo eso que tú necesitas, Ajá. entonces la famosa media naranja, ¿no? Ajá. Entonces hay este estado de complemento. Ajá. Aunque siempre vamos a vivir en falta, como tal, o sea, siempre vamos a estar buscando ese algo que nos llene, ajá, tú eres parte de eso que me llena y no te voy a soltar. ¿Sí? Pero eso ya es más egoísta, ¿no? Sí, de hecho las relaciones sociales en cierta medida son egoístas. Ajá. Ajá. O sea, las personas altruistas, ajá, que dan, tiene que ver con un egoísmo de dar. A mí me causa placer dar. Si no me diera placer dar, entonces no lo daba. Claro, sí, definitivo. Entonces, el ser humano es egoísta como tal, en sí. Y compartimos egoísmos entre todos, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque incluso el convivir es parte de mi placer. Ya. Oye, es que me está presionando el productor, pero yo quiero tocar otro tema, ¿sí? Rápido. Esas cuestiones yo también te platicaba hablando de la sensualidad, de la sexualidad, de una mujer, por ejemplo, que disfruta su sensualidad, incluso su sexualidad. Y ya vemos ya entonces esa parte de los prejuicios y eso, de cómo vemos a una mujer que, y perdón la palabra, pues es como puta, ¿no? Ya. Ahí cómo manejar esos contextos, porque yo digo, yo te platicaba, a mí cómo me molesta, ¿no? Cuando estoy en el Facebook viendo, y es así como ya tan normal, un meme, ¿no? Que diga, puta, o que ve, o ciertas palabras, y por ejemplo, yo hoy precisamente, y voy a tomar un screen, ¿no? Dice, y es una chava que lo publicó, dice, aguas con la lluvia, chula, ya ves que eres medio resbalosa y no te vayas a dar un putazo, ¿no? Entonces, ya lo vemos ya como, o sea, entre la misoginia, entre el machismo y la mujer es la que cae en ese concepto de puta por, a veces y muchas veces, por simplemente disfrutar a lo mejor de su cuerpo, por ser sexy, que también nos faltaba este concepto de ser sexy, de querer pues vestirse a lo mejor un poquito más destapada con un escote, con eso, que yo no le veo pues realmente algo malo, ¿no? Incluso a lo mejor en otras culturas pues pasaría desapercibida. No sé qué pasaría si estuvieras con musulmanes, ¿no? Y Exacto. muestras esta imagen. Sí, Entonces, claro. Y tú le vuelves a dar al clavo, es una cuestión de cultura. Digo, lo lamentable en el comentario que acabas de mencionar es la intención. Ajá. O sea, que te digan lo que quieran. O sea, alguna vez me platicaron acerca de ser puta, y dijo, bueno, si ser puta es ser libre, es poder hacer lo que en mí necesita, lo que yo deseo, pues soy puta, ¿no? Uh-huh. Así que si te dicen, o sea, si eres una puta, oye, muchas gracias, ¿no? O sea, agradécelo en todo porque caso. Porque yo tengo otro concepto. Porque, exactamente, ahora, tú generaste otro concepto, el asunto es la manera en que va dirigido ese concepto. Claro. Ajá, porque entonces esta persona lo que está diciendo, al decirte resbalosa, ¿no? O sea, es porque algo en ella genera que en su concepto de lo que tiene que ser una mujer, tú no entras. Claro. Ajá. Porque seguramente o hay algún asunto de represión, o hay algún asunto reprimido, o hay un asunto de constructo social, o hay un asunto aprendido, o algo que no le permite entender que tú decides ser así. Yeah. Ajá. Entonces no logra ella respetar lo que en ti sucede. Ajá. Porque para ti, pues tener ese escote o la pierna, pues no tiene nada que ver, mostrar un poco de lencería, porque lo que importa es la lencería, claro. No tiene nada que ver. Y te cuestioné hace un tiempo, te dije, oye, ¿y qué pasa si llegas a otro país? Hablemos un país como Austria, ¿no? Ajá. Y de repente, aunque no sé si suceda eso, pero llegas y te bajas del aeropuerto y cuando menos lo ves en un parque una chica masturbándose, ¿no? Sí. Libremente en el parque. ¿Tú qué pensarías, no? Sí, me provoca un shock. Así, exactamente, porque en tu construcción
moral dice, oye, no, hay niños eso presentes. Ajá, y eso oye, es íntimo. Exactamente, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, si lo vemos desde ahí, es como decir, bueno, entiendo por qué lo dice, que la intención es algo que no se puede, es que no quiero decir perdonar, sí, claro. Es algo que no se puede, pues, no se puede pasar por alto, pues, no se puede justificar, gracias. Esa es la palabra, ¿no? No se justifica el acto violento cuando te diriges hacia otra persona. Claro. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Oye, a mí no me agrada que te vistas con ese suéter y que parezca que no tienes nada abajo. Ajá. Porque el suéter te llega a las rodillas, ¿no? Ajá. Sí, entonces, no, a mí no me gusta. Pero, pues, es muy tu forma de vestir, ¿no? Claro. O sea, yo puedo, sí, a lo mejor expresar, y a lo mejor tampoco tengo derecho a expresártelo porque es mío, no es tuyo. Claro. Y tú decides no recibirlo. Claro. Ajá. Entonces, a decir, ¿sabes qué? Y perdón la expresión, ¿no? O sea, te vistes como una puta. ¿Sí? Porque entonces yo tengo ese concepto de puta y entonces lo busco el concepto para violentarte. ¿Sí? Sí, es la intención, ¿no? Claro. Por decirlo así. Ajá. Entonces, más bien, creo que va por ahí el asunto. Sí. Pero sí, yo creo que tenemos, o no sé tú qué piensas, como mucho trabajo todavía que hacer. Sí, mucho. Porque ya llega a ser, más allá de violentar, como parte ya de nuestra cultura, ¿sabes? De cómo te expresas hacia una mujer por la forma en cómo se viste, claro. ¿Sabes? Entonces, yo creo que sí tenemos que trabajar mucho. Yo creo que el objetivo de este programa, que aunque no lo va a ver todo el mundo probablemente, ¿no? Pero que vayamos cambiando también ese chip, ¿no? De que separemos las cosas, qué es sexo, qué es sexualidad, qué es el erotismo, qué es la sensualidad, y que al final yo creo que forma parte de nosotros, ¿no? Sí, claro. Nosotros somos seres sexuales porque fuimos concebidos de un acto sexual, ¿no? Sí, claro. Y lo que decíamos también es parte de nuestra necesidad fisiológica, por decirlo así, ¿no? Sí, lo que es la sexualidad, el comer. La sexualidad es para toda la vida. Sí, ¿no? Entonces, tendríamos como que también vivirla y disfrutarla. Claro. Tanto la sensualidad como la sexualidad. Sí. ¿No crees? Y de ahí un montón de cosas en la manera en que tú puedes expresar. Expresarlo, sí, y no reprimirte. Y lo que decías desde un principio, o sea, mientras no hagas daño, ¿no? Mientras no lastimes, pues bueno, toda la gama de cosas que se pueden hacer. Que ¿no? Eso es otro tema de discusión, ¿no? Porque ¿qué se hace daño y qué no hace daño? ¿Sabes? Es lo que decías, por ejemplo, del señor que llevaba con sus esposas, que esposa, o sea, que realmente, pues digo, a mí se me parecería muy sexy, ¿no? Pero como dices, para la chica no lo era. Claro, sí, claro. Por lo que había vivido. Antes, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, eso pasa con hombres y mujeres, ¿no? De igual manera, es como tenía un amigo que yo lo veía como en esta manera como muy amanerada, ¿no? Ajá, de hablar, sí, no sé qué. Sí, yo dije, me ha de ser homosexual, ¿no? En mi prejuicio, sí, claro. Ajá, y resulta que no lo era, solamente la manera en que se expresaba. Sí. Entonces acostumbramos de nuevo a etiquetar, a partir de cómo yo conceptualizo a... Sí, yo también te platicaba de una vez que posteé así rápido una fotografía, ¿no? En donde solamente enseño las piernas, no enseño ni senos, ni enseño nalgas, ¿no? Y una chica así como de, para eso yo estaba volteada, hacer una foto mía, yo estaba con la cara volteada y la chica dice, ¿qué necesidad tienes de enseñar? Y yo me quedo pensando así, uno, pues, ella ya, de hecho ya dio por hecho que era yo, una. En segunda, ¿cómo sabe? Porque eso, ¿no crees que eso es íntimo? Y yo así como que, híjole, pues esa no es mi intimidad, no es la mía. Claro. ¿No? Claro, porque claro. solamente estoy enseñando pierna y no es mi intimidad, no es la forma en como yo me expresaría íntimamente, claro. Pero sí es la de ella. Sí, claro. Y para ella se lo hizo así como que, oye, eso lo tienes que hacer en la intimidad, porque así ella lo ve. Claro. ¿No? Ahora, también, maneja otra vez en el discurso la necesidad como algo negativo. Bueno, y si necesito expresarlo así, ¿cuál es el problema? O sea, ¿y qué necesidad tienes? Bueno, se explica cuál es la necesidad de expresar. Pues porque en mí genera ese algo que me hace sentir viva y lo voy a seguir expresando. Si tú tienes la necesidad de no verlo, entonces te invito a que no lo veas, ¿no? De manera muy respetuosa. Así es. Si te topas con ese tipo de imágenes, bueno, pues entonces busca espacios en donde no se procuren ese tipo de imágenes o entender la posibilidad de poder respetarlo. Sí, y te digo, lo bien chistoso es de que esta chica, o sea, tiene más prominente los senos, ¿no? Y la ves enseñando los senos en un escote muy bonito, ¿no? Entonces es esa parte de que es que es intimidad y para ella a lo mejor enseñar eso no es.
Claro. Intimidad, es algo normal por la forma en cómo se expresa, ¿no? Claro. Pero en fin, son temas así como muy ya controversiales, Sí, ¿no? ¿no? La Y forma que- en cómo vemos cada quien lo que es íntimo. Y que nos lleva a una plática tras otra, tras otra. Sí, de sí, verdad sí, que esto no acaba. no Afortunadamente esto no acaba y eso significa que nos mantenemos en constante movimiento. Exacto. O sea, de cierta medida yo me siento agradecido con estos procesos sociales porque nos mantienen en movimiento constante. No hay una verdad absoluta, ¿no? Eso también está Entonces bien. nos permite irnos transitando, irnos acomodando a diferentes formas. Así Y también me parece que funciona en la sociedad. Así es, efectivamente. Bueno, Roberto, pues se nos acabó el tiempo, ahora sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Tu teléfono para consulta? Sí, claro, claro. Es 442-282-0025. Me pueden mandar un WhatsApp y con gusto yo les puedo contestar. De preferencia, mándenme un WhatsApp. Sí, Si me marcan, casi, sí, los números, casi yo nunca los también. contesto, pero me mandas el mensaje, me muestras tu necesidad y con gusto yo contesto. O a partir de los teléfonos de Carantani, Sí. consultores, que es con la asociación con la que participo, y su teléfono es 442-278-4019. Y ahí en las oficinas también me pueden buscar. Ajá. Okay. Y tienen mi agenda y también podemos agendar un espacio. Así es. Si quieren alguna asesoría, podemos, trabajamos desde cuestiones de grupos a individuales, ¿no? Así es Carantani en Facebook, Así es. en Instagram, ¿no? También, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. No, al contrario. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Espero que les haya gustado el tema y pues que pasen una linda noche. Yo soy Telma de Dios Ayala. Esto fue de Venus a Madonna.